Bien, ahí estamos. Entonces damos por iniciada esta primera sesión de lectura sobre la obra inédita, La Salette, aclarando que obra inédita, ópera inédita, está en italiano. Porque en la agenda pusieron ópera inédita en castellano, como que fuera una ópera. No vamos a cantar, sino que vamos a leer simplemente. En primer lugar, agradeciendo a Eugenio y a Emilio que nos han cedido este espacio de los días viernes a las 12 del día. Por ahora estamos aprovechando, y a Juan Pablo Conejeros, que fue el de la idea de conseguirnos el libro. Emilio lo trajo, lo fue a buscar específicamente a Italia, lo trajo. Y bien, entonces, primero quiero recordar que esta actividad, bueno, la organizamos desde la Dirección de Humanidades y Cultura del Departamento de Formación Integral de la Universidad de San Sebastián, y también desde el CIF, ¿ah? El Centro Independiente de Investigación Filosófica, que trata de emular y recordar, ¿no? El centro de inspiración mariteniana, ¿sí? Y que nosotros aquí en Chile convocamos, entre los que éramos discípulos, amigos de Fernando Moreno, cuyo nombre lleva esta sala, y en torno al cual realizamos varias actividades. Entonces, de alguna manera, este es un homenaje también a Fernando Moreno, que nos dio a conocer mucho a Santo Tomás y a Jacques Maritain, porque se nos va el año 2023 y no habíamos hecho ninguna actividad para conmemorar los 50 años de la partida de Maritain al cielo. Por eso que nos apuramos y encontramos que la providencia nos regaló este libro, y este descubrimiento de una obra inédita, que vale la pena entonces, de la primera, probablemente no, una de las primeras obras escritas por Maritain en su juventud, y dijimos, bueno, aprovechemos. Y vamos a ver cómo seguimos después, pero por lo menos hoy vamos a comenzar. Tenemos, el libro está en italiano, tenemos algunos intentos de traducciones, pero también tenemos acá la posibilidad de traducción en vivo, ¿no? Así que vamos a ver hasta dónde vamos llegando. Este libro, La Salette, ópera inédita, fue traducido al italiano, porque tanto la obra original de Maritain como la presentación y el comentario son de franceses. Fue traducido al italiano y publicado por la Universidad Angelicum, la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. No sé bien por qué, pero bueno, ahí fue la iniciativa. Es interesante que Maritain, antes de dar a conocer este escrito, se lo lleva justamente al Angelicum, al padre Regina Garrigura Granch, para que él diera su aprobación. Interesante esa vinculación que tiene el Angelicum y los dominicos desde entonces con esta obra, que vuelve a tomar la iniciativa porque no ha sido publicada en francés. Esta es la primera publicación. Así que en ese sentido, bien, yo les envié por mail, no sé si a todos les llegó la traducción de la contratapa. Por ahí hay, Gerardo, alguna versión de la contratapa, por si alguien no lo tiene. Yo no. Está con la... Ahí, un intento de... Esta es la presentación del libro, en un estilo así bastante poético. Y luego, en las solapas del libro, cosa curiosa porque es la tapa por dentro completa, está esto tan bonito que es una carta de presentación de don Giuseppe
Abba, que también se las envié, y ahí están las copias. Una vez más, un tomista, en este caso salesiano, no dominico, pero que deja esta carta como su último escrito. ¿Mm? Tanto así que, como ahí se explica, se encontró, revisando sus pertenencias personales, luego de fallecido, se encontró esta hoja escrita por él, que se la habían pedido y no había alcanzado a enviarla. Entonces tiene también un significado muy fuerte, sobre todo para quienes como Juan Pablo y otros conocemos y admiramos la obra de don Giuseppe Abba, de repente, que murió a los 77 años de improviso, estando bastante bien de salud. Está ya retirado, pero a mi juicio el mayor experto que estaba vivo en filosofía moral tomista, un hombre de una erudición tremenda, pero que este escrito que ustedes tienen ahí se ve un sentido como de herencia espiritual, ¿no? Es una reflexión muy profunda, más que no con el estilo típico de sus obras tan analíticas, muy duras, ¿no? Se ve que quiso transmitir algo más de fondo. Así que bueno, también es una gran referencia. No sé cuánto vayamos a avanzar con el libro. Ahí, dentro del libro están estas imágenes. Ahí yo les estoy proyectando a la izquierda manuscrito de Jacques Maritain con el avant-propos, con la introducción escrita por él a mano y corregido y recorregido del primer borrador, que está en el archivo de Maritain, cedido el Círculo de Estudios Jacques Maritain en Estrasburgo. Y a la derecha está ya mecanografiado, pasado a máquina, entiendo que por la cuñada, ¿no? ¿Vera? Generalmente ella es la secretaria y La estilografía, sí. ¿sí? Ya. También con borrones, claro, en esa época era más difícil corregir ya lo que estaba el papelito ese. Eso. Sí, pero esta es la copia original que se entregó al cardenal Blot, la primera copia que se entregó en 1918. Bueno, y esto está... ¿Dónde vi yo? Bueno, para ver entonces el memoir original. Y ahí tenemos una foto de Raisa y Jack hacia 1905, o sea, recién casados, ¿no? Se casan a finales de 1904. Entonces, ahí para verlos en su juventud, veinteañeros, ¿no? Veinteañeros de la Fundación Charles Gournet, la fuente de la fotografía. Bien, no sé si empezamos sin más. ¿Se alcanza a ver? Parece que no mucho. Lo voy a... ¿Sí? ¿O lo grande más? Bueno, ustedes tienen ahí las copias en papel, pero no sé si Maite, Gustavo, Mónica, Juan Pablo, Teresa alcanzan a ver bien en la pantalla o vemos alguna forma de agrandarlo. En todo caso, se ve bien. Gracias, Maite. En todo caso, los que tienen el texto italiano puedan darse cuenta de los errores de la traducción. Hicimos un intento de traducir las 5 primeras páginas, no es mucho, o algo más. Bueno, viene primero en el libro las cartas del Comité de Ciencia Histórica, unas palabras del padre Agostino Sino sobre la maternidad en Raiza, y luego ya viene este prólogo que es escrito por el editor, ¿no? Michel Corteville, como sabemos, es un sacerdote de la congregación de la Orden de la Salette, ¿sí? Que fue lo van a decir aquí también, ¿no? El que descubrió, hace poco redescubrió el texto original del mensaje escrito, los dos, escrito por Melanie y escrito por Maximin, se pronunciará en francés, ¿no? Maximin, Simón, ¿no? Por Pablo nos corregirá en francés. Bueno, entonces esos textos originales que
que pidió el Papa Pío IX que le escribieran estos dos videntes en la Salet, poco tiempo después de la aparición misma. Recordemos, son dos pastorcitos, como siempre, muy incultos, analfabetos, que solo hablan el dialecto del lugar, dialecto, un dialecto occitano, en los Alpes, cerca de Grenoble, y en un momento le reclaman a la Virgen que está hablando francés. Y ellos empiezan a entender el francés. Hasta que le dice la palabra pomme de terre, ¿no? Papas. Y esa no la entiende. Ahí se pone a hablar la Virgen en dialecto para que la entiendan. Y después le dice, pero ¿cómo vamos a hablar con tanta gente? Ya, bueno, hablan en francés. Y de ese mismo momento empiezan a hablar en francés. Que no sabían, aprenden el francés de manera instantánea. Lo mismo que pasa ahora hace poco tiempo en Nigeria, en Aope, con la vidente de la Virgen de Aope, que no sabía el inglés y ya le reclama a la Virgen, ¿cómo querés que yo dé tu mensaje si yo no sé hablar inglés? Bueno, habla inglés. Y instantáneamente empezó a hablar inglés. Interesante. Don Juan Carlos, bienvenido. Bien, entonces este prólogo escrito por el padre Cortevin, que es el que encuentra, como decíamos, este mensaje, los mensajes originales escritos en manuscrito, los podemos, también están, los podemos proyectar, de Melanie de Maximin, y que habían estado perdidos. Toda la Salet está rodeada siempre de mucho misterio, de mucha persecución, ¿no? De mucho intento de apagarlo, de muchas calumnias. Tanto los dos videntes toda su vida tienen que huir, peregrinar, ser rechazados, perseguidos y morir en la absoluta ignorancia y difamación, incluso, ¿no? Y este hallazgo, de alguna manera, ratifica que era cierto, porque incluso se decía, no, si estos fueron inventos posteriores, y ahí están los manuscritos, ¿no? ¿En qué fecha, Mauricio, fue la aparición? La aparición es en 1846. 19 de septiembre. 1846. Entonces, en 1999 creo que es que lo reencuentran, y En los archivos. en los mismos archivos, como él mismo explica acá, y con el padre René Laurentán, que era el más famoso mariólogo y experto en apariciones, lo editan y lo publican al año siguiente, al año 2000. Bueno, y luego también está el tema de las vestimentas de Melanie. Entonces, él escribe este prólogo, que yo creo que vale la pena leerlo, es muy interesante, hay muchos datos biográficos de Jacques y Raisa Maritain y del contexto, ¿no? Porque si uno entra directamente al memoir, que esa no entiende mucho, ¿no? Entonces vamos leyendo. Primero ahí hay uno epígrafe, el diálogo entre el Papa Benedicto XV y los Maritain, el 2 de abril de 1918, dice el Papa: hay mucha gente en Francia que tiene una gran devoción a Nuestra Señora de la Salet, mayor en algunos que a Nuestra Señora de Lourdes, ¿verdad? Y es cierto, a esas alturas, en un primer momento, 1846 en adelante, la Salet tiene una grandísima devoción en Francia. Hay muchas procesiones, miles de personas que van recurrentemente, incluso para el centenario, en 1948 también hay grandes, y después ya como empieza a perderse, ¿no? Pero en 1918 todavía era una devoción incluso más fuerte que la de Lourdes. Y Jacques le responde: es porque la Santísima Virgen lloró en Salet, es a causa de sus lágrimas. Y Raisa acota: las lágrimas responden bien al estado actual del mundo. Y esa tal vez es la característica principal de todo el análisis del libro, ¿no? ¿Por qué la Virgen llora? Recogiendo a la obra de León Blois, de su maestro, ¿no? La que llora, que es quien le pone el título, ¿no? De La que llora. Entonces, las lágrimas de la Salet van a ser como que el secreto y el centro, incluso arqueológico, del tema mismo de la Salet. Que no es la única aparición donde llora, ¿no? Pero
pero en Lourdes no, está triste, pero no llora. Entonces, bueno, va a desarrollar mucho el tema de las lágrimas que responden al estado actual del mundo. La Virgen llora por el estado actual del mundo. Y Pablo VI, un comentario: Maritain, verdaderamente un gran pensador de nuestros tiempos, maestro del arte de pensar, de vivir y de orar. Bueno, ustedes interrumpan cuando quieran, porque ustedes saben mucho más que yo de este tema, así que ustedes pueden ir acotando cuando quieran, igual los que están a distancia. Importancia. Lo primero, la importancia de la relación esta que se había perdido. Comienza el editor, Michel Cortelli, diciendo: el 2 de marzo de 2020, poco antes de que el COVID-19 comprometiera toda actividad, el Papa Francisco abría la historia, la puerta casi jubilar, de las 2 décadas centrales del siglo XX. Está diciendo que el Papa han ido abriendo el archivo secreto del Vaticano y correspondió a esa década. El 2 de marzo se abre esa década, abrazada por la figura ascética de Pío XII, que fue Papa desde el 2 de marzo de 1939 al 9 de octubre de 1958. En la década del 40 y del 50, en el 2020 se abre. Los estudiosos se apresuraron a la entrada de las congregaciones romanas, y en el verano la lista de espera para el Archivo Secreto Vaticano, un inmenso depósito a los pies del Palacio Apostólico, donde el Papa ahora ya no vive. Esa lista de espera llegaba hasta el 2021, se llenó rápidamente. Afortunadamente, dice Corteville, había menos prisa por ir a consultar ante el austero Palacio del Santo Oficio, en el lado sur de la Plaza de San Pedro, sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que también se podía ir, pero no muchos sabían el dato y él sí. Entonces va a pedir entrar a los archivos de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y por eso podemos descubrir y meditar hoy, con el sabor de un vino madurado, la memoire, es decir, la magna relación, informe, memoria de Maritain, titulada La Salette, que dormía desde marzo de 1947. ¿Cuántos años son? Desde el 76. Desde el 40 al 2020, 76. O sea, el 2020, 73. Desde marzo a marzo. Bueno, y abajo en la nota dice: este descubrimiento de 2020, que contribuye a la restauración actual del mensaje de Nazaret, se incluye entre los también improbables y recientes descubrimientos de los secretos, como decíamos, entregados a Pío IX, encontrados en 1999, y otro descubrimiento sorprendente en estas fechas, en 2022, las misteriosas prendas de Melania, ropa de Melanie, evocadas al final de este prólogo, y como confirmación de las declaraciones de, bueno, estas prendas que estaban con manchas, aparentemente de sangre, con ciertas figuras o símbolos como de escualmadas. ¿Cuándo sería la fecha en que escribió las memorias? Porque están desde el 47 de ahí, pero... Entre el 14 y el 18. Claro. Desde el 14 al 18. Ahí ustedes ayúdenos con el cuadro histórico. Algo se dice aquí, ¿no? A partir de agosto de 1915. Ya. O sea, plena Primera Guerra. Ya en plena Primera Guerra Mundial. Eso es importante. Bueno, sigamos en la página 14 de esta edición. A partir de la conocida llamada del pueblo de Dios a la fidelidad dirigida por María en la montaña francesa, nos revela hasta qué punto Dios puede manifestarse y entregarse a un corazón pobre. Pero abajo hay una nota de San Aníbal de Francia. San Aníbal de Francia es un santo que conoce a Melania más o menos al final de su vida, en el sur de Italia, donde está ella ya recluida, y San Aníbal de Francia le pide a Melania que sea director espiritual de la congregación de religiosas que él acaba de fundar, y él escribe un librito
que todavía permanece inédito, que dice ahí breves noticias de la maravillosa vida de la sierva de Dios Melania Calvat, pastorcita de la Salette. Sierva de Dios porque se intentó iniciar en la causa de beatificación, ¿no? Entonces ahí destaca él la santidad y la humildad de la vida de Melania, ¿no? Por eso está haciendo la referencia a que este mensaje se entrega a un corazón pobre, introduciéndonos en el secreto místico de las vidas de Maximino y Melania. Termina con el tono de llamada, anticipado por el Magnífica, por las visiones joánicas, último libro bíblico que nos entrega el Espíritu, para elevar y santificar nuestro horizonte cotidiano. Ahí hay una carta de Maritain Massignon. Massignon entiendo que era, no sé si era un judío converso en Roma, que colaboró, que ayudó a Maritain en esta época, no sé si alguien sabe algo más, Luis Massignon. Bueno, hay una carta de Maritain a Massignon que dice, hay una nota 3, el mundo y todo lo que tiene un lugar en el mundo sufrirá la inmensa sacudida de la que se regocija el Magnificat, y entrará así en el secreto de la justicia divina. Esto por los anuncios apocalípticos que hay en la Salette, que después va a insistir que para nosotros los cristianos, siguiendo el Magnífico, es una alegría, es una noticia espléndida para regocijarse, no para asustarse. Bien, en el repertorio de las obras completas del filósofo, sigue diciendo, estas 496 hojas mecanografiadas completadas aquí, o sea, lo que se encontraron fueron 496 hojas mecanografiadas. Puedo explicar que eran más, eran 600 originalmente, ¿no? Completadas aquí con partes faltantes, la tuvo que completar. Abajo dice que eran más de 600 páginas. Primicias de una vocación inquebrantable. ¿Cómo las completó? Las completa con cartas y con otros escritos del mismo Maritain y de Raiza. La correspondencia en torno al memoria. Si Dios quiere, este vacío, o sea, está diciendo que en la obra completa del filósofo faltaba esta. En la obra completa de Maritain nunca se había considerado esta gran obra de 600 páginas, ¿no? Y él dice, si Dios quiere, este vacío se colmará en el 50º de la muerte de Maritain, ¿no? Está editado con esa intención. No sé quién está llevando la obra completa y se lo van a considerar o no, pero aunque el autor, Maritain, juzgaba como malo el valor de estas páginas juveniles, y precisamente porque el estilo aún no es perfecto, ellas nos regalan finalmente, aunque centenarias, con una prosa joven y fluida. Entonces está diciendo el autor, justamente su defecto, que era el ser juveniles, reflejan el frescor, no la perfección literaria a la que alcanza después Maritain en la madurez. No brotan verdaderamente llenas de audacia y de corazón, de la eterna juventud de una irresistible, bella señora. La Virgen siempre se aparece joven. Siempre los videntes dicen entre 15 y 20 años. Entonces, Y uno que otro. Nunca se aparece en sectores urbanos. Siempre es como en el campo, a pastorcito, y nunca nadie que sea relativamente letrado. sí, O de la última. bueno, hay muchos santos que se les aparecen, ¿no? Pero Los que se conocen. las excepciones dentro de esta seguidilla actual serían a Santa Catalina Labouré, la medalla milagrosa, en el centro de París, Dubac. Pero también ella era súper humilde. Ella era muy humilde, era novicia, hasta acaba de entrar, no había estudiado, no cachaba nada todavía, entonces incluso estaba ahí un poquito. En París, en el convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Dubac. Hay que visitarla, está el cuerpo incorrupto ahí. Y mi aparición favorita, que es en el centro de Roma, que es justo después, estas son justo antes de esta, ¿no? Este es el 46, esos son el 30. La Ruiz Vázquez y la. el 30 ya. 30. Después viene la de Ratisbon en Roma, en la iglesia Santa Andrea de Refrate, junto a Pesa España,
que se le aparece con la figura de la medalla milagrosa, porque además este ateo que le dice el amigo, te apuesto que no eres capaz de ponerte la medalla, y me dice, me la pongo, y fácil aparecer ahí. ¿A quién fue ese? Y eso fue a un rico banquero, Alfonso de Ratisbonne, Que era judío, ¿no? de familia judía, francés, de Estrasburgo, que va a Roma por casualidad, se burla del Papa, qué sé yo, entra bueno, y ahí se le aparece la Virgen, y se convierte, después se va de misionero a Tierra Santa. ¿Ah? Entonces, esas dos son las dos urbanas, y se agregan por sí, porque la de Akita, en realidad Akita era un convento en Japón, sí, bastante, no es urbano, retirado. Sí. Pero ahí son también unas religiosas, pero también joven, no dice. Sí. Pero todas las otras son pastorcitos rurales. Y en todo caso, las apariciones muchas que la Iglesia no ha reconocido son siempre en ambientes rurales. También la Bandal, el Yugori, siempre son en cerros, además en montañas. ¿Y hay alguna explicación para eso? Geológica o no sé. Aquí las mismas reflexiones dicen esto, que busca a los humildes, busca a los pobres. Magnífica. Sí, sí. La sierra, los humildes, ¿no? Sí, Que no son solo el corazón. Y la montaña siempre es como el lugar de las teofanías, ¿no? El Magnífico. ¿Seguimos? Bueno, seguimos la página 14. Bueno, del original. A falta de resonancias sobre la obra desconocida, intentemos imaginar los giros que el célebre Maritain podría haber tomado sin la teofanía de la Salet y sus fuertes implicaciones. O sea, está diciendo, ¿qué habría sido de la obra de Maritain sin esta obra? ¿No? Con las fuertes implicaciones, primero, teológicas sobre el sufrimiento de Dios, eclesiológicas, la relación entre la persona de la Iglesia y su personal. Esta frase que tanto le gustaba a Fernando Moreno, distinguir la persona de la Iglesia y el personal eclesiástico, personal de la Iglesia, Empezando por el pato de abajo. ¿verdad? Que a los seguidores de Fernando nos ha ayudado mucho esta distinción a lo largo de todas las últimas décadas, ¿no? Hay una nota, bueno, hay notas al final, lamentablemente la traducción que hace, bueno, este es el subtítulo del libro de Maritain, de la Iglesia de Cristo, ¿no? Bueno, y su título es La persona de la Iglesia, su persona. Pero al traducirlo al castellano de Claire de Bruegel, no sé si después las otras traducciones, pero Bruegel le pone la persona de la Iglesia y sus miembros. Sus ministros. O sus ministros. Tú tienes el nota final. Estoy mirando la nota al pie. ¿Ah? Ahí ya le quitó la gracia del juego de palabras, ¿no? Que estaba en francés y en italiano. Bueno, entonces estamos entre las implicaciones teológicas que tiene sobre el pensamiento de Maritain a nivel teológico, eclesiológico, marianas, en la tarea de intercesión de María, que nos ha enseñado esta obra, o simplemente humana y psicológica. ¿Lo habríamos encontrado a Maritain tan claro al lado de San Pablo VI, el hombre de la ciencia tan halagadora para el amor propio, si no hubiera saciado su sed en esta santa fuente? También dice límpido, lo hubiéramos encontrado tan límpido, o le hubiera comido la soberbia. En el fondo está diciendo eso. Los éxitos humanos lo habrían quizás arrollado el amor propio a Maritain si no hubiera tenido esta primera conexión con la Salet. Los milagros del corazón son los más grandes. La pareja Maritain fue bautizada en el corazón vivo de la Iglesia por esta investigación, digna de un caballero del Santo Grial, sobre el misterio de las lágrimas de gloria, emprendida tras las huellas de dos pastorcitos, la humildad angelical conquistada. Bueno, esa es la tesis del autor. Esto fue el baño de humildad para toda la vida para Maritain. Esta humildad angelical incompatible con la ciencia mundana.
la extraen los Maritain de la fuente tal como la vivía Melania. Y aquí está nuevamente, creo que citando, ¿qué está citando? Al mismo memoir. No hay en ella ni una sombra de esa especie de cuidadosa indiferencia, está diciendo Maritain sobre Melania, que a menudo trae la ciencia humana y que embota la mirada. He aquí, pues, el rostro principal y vivificante de la Salet. Apocalíptica es la única de las apariciones que habla precisamente sobre el anticristo, y sobre el apocalipsis y sobre la parucía. Apocalíptica solo para aquellos que, aunque cristianos, viven según la carne. Maximini, Melania, Jack, Raiza, Vera, hermana de Raiza, y muchos otros corazones ardientes son esas múltiples rosas vivas que brillan más que los astros del mundo alrededor de la bella señora. Y quería comentar algo de la palabra embotar, que bueno, yo hasta hace unos años pensaba que significaba algo como aletargar, hacer lento o algo así, pero mi padre me explicaba que algo embotado es algo que no tiene filo, es algo romo, eso significa entonces que la ciencia humana embota la mirada, significa que la ciencia humana le quitaría el filo, haría menos aguda a la inteligencia para comprender. Es interesante. Interesante. Creo que la mariufanía, Una aparición mariana. la manifestación de María. Claro, teofanía es una aparición de Dios, la mariofanía, una epifanía también hacemos, ¿no? Con manifestación de María. Seguimos. Conversión y apostolado. Va a hablar un poco de la conversión de Maritain. Gracias, Rodrigo. Entonces, Jean Maritain, hijo de un abogado masón y de una madre anticlerical, y aquí la nota es interesante, la nota 6. Dice que la madre, yo no sabía por lo menos, la madre de Maritain se apartó de la iglesia desde joven, escandalizada por las preguntas de un confesor. Suceden estas cosas, ¿no? El personal de la iglesia. Ya a fines del siglo XIX, ¿no? Ya pasaban estas cosas. ¿Quién sabe qué pregunta también? Bueno. ¿Quién sabe que a lo mejor apuntó, no sabemos? Ya, una Apuntó pregunta ciertamente, claro. biológica. El corazón de ella, Bueno, ¿quién sabe? ¿No? algo pasó que se volvió anticlerical. Come cura. Pero no sabemos qué. Y vamos a ver que eso después tiene consecuencias sobre la Salet, ¿no? Esta antipatía de la madre de Maritain, provincialmente tiene, bueno, ahí la vamos a ver. Entonces, hijo de un abogado masón y de una madre anticlerical, el discípulo del marginal Blois, enamorado de una judía rusa, el texto dice hebrea rusa, pero castellano, yo creo que hebreo significa que tiene religión, y entiendo que ella no era religiosa. Muy bien judía, claro. Rusa de origen judío. Exacto. Ahí está mejor, claro. Va a cambiarlo. Bueno, Maritain ignoraba por completo el conformismo espiritual y no habría vendido a los 24 años su conciencia a medias verdades. Era todo más. En el Partido Católico abrazado tras el nihilismo, nuevo y celoso estudioso de Santo Tomás, no rechazará la máxima teología de los simples. Recién convertido y a pesar de estar estudiando Santo Tomás, no rechaza la teología de la Salet, de los pastorcitos, de los simples. Ratificada repentinamente por la experiencia de Melania bajo los ojos del brillante doctor, el sol del tomismo podrá adaptarse más tarde a los nuevos tiempos. Después va a hacer su neotomismo, ¿no? Pero por ahora, la fe mariana, adoptada con la misma dedicación de Ruth a la madre afligida, brillará intacta y sin eclipses. A esta altura es mucho más transparente en su fe, en su devoción, la expresa con total libertad, ¿no? Después va a ser más intelectual. Después con Maripol, y en Ucrania. Ucrania. Sí, pues. Ahora, No sé, en la época en que nace Raiza, que nació en 1882, pero un año antes de Jacques,
Si pertenecía El Imperio a la Ruso. Unión Soviética. No, el Imperio Ruso. Sería el Imperio Ruso, claro. Sí. ¿Y por qué no está con los rusos ahora? No, ahora sí, ahora de nuevo. Ah, de nuevo. Está en el Donsk, fue tomado de nuevo. Sí, pues fue tomado. Y fue bombardeada, una- a masacrar. Una batalla encarnizada. El sitio de Mariupol. Después lo mencioné, creo. Quiero comentar, bueno, hace una referencia a la figura bíblica de Ruth, ¿no? Que lo toma de, ahí la nota dice, ¿no? Que esta vinculación es del padre Tardí, entre la Virgen que llora y la suegra de Ruth, ¿no? Que llora y que es consolada por Ruth, ¿no? En el libro bíblico. No, en mí. No, en mí, gracias. No es mí. Hace esa relación de la madre afligida, o de la suegra afligida, la madre afligida, a la que hay que consolar. Bueno. A partir de oráculos ya cumplidos, el mérito actual de su relación histórico-filosófica, o sea, ¿qué mérito tiene hoy este descubrimiento cuando ya gran parte de lo que ahí estaba profetizado ya se cumplió, o ya se había cumplido incluso a esa fecha? La derrota de Francia con los prusianos, lo de Napoleón III, todas estas, las plagas de las papas y de las viñas. Para cuando escribe Maritain en 1918 ya todas esas profecías estaban cumplidas. Y se va a dedicar después a probarla. Bueno, pero ¿qué mito tiene entonces esta relación a estas alturas del partido, ¿no? Que es recordarnos ante idolatrías redobladas entre los cristianos la urgencia de la conversión. Maritain es un centinela que advierte: la Madre de Dios ya no puede contener el brazo de su Hijo. Sabemos que esa expresión está en Fátima, está en Garabandal, está en prácticamente todas las apariciones. Para el caso de su hijo. Claro, dice María, ya no puedo contener más el brazo de la ira de Dios, o el brazo que dice protector de su Hijo. Bueno, y aquí hay una referencia a esta imagen bíblica, ¿no? Y aquí hace, no sé si aquí donde hace referencia, o después va a hacer referencia a Abraham ante Sodoma y todo esto, ¿no? Esta tarea de María de contener el brazo de la justa ira divina. Un poco Jonás también. Nínive. Jonás y Nínive. Bueno, al revés, Jonás quería mandar fuego, ¿no? ¿Cómo era? Sí, jamás. Ahí viene la conversión. Pero él hace, claro, cumple la misión de Dios de evitar la destrucción de Nínive. Y que algo pasó también del pueblo, porque también el pueblo pequeñito, el Corps, también se convirtió. Sí, Y ellos fueron preservados del cólera. así es, y de las plagas. La aldea donde vivían estos niños. Se convierten y hacen, claro, muy de Nínive con ceniza y de hacer penitencia. Pero ellos lo que le pidieron era que no trabajaran el día domingo, que no hicieran, no hablaran garabatos, no que echaban, Que fueran a misa, y fueran. y que en Cuaresma no comieran carne, Y eso lo cumplieron. que no blasfemaran, No fue la forma, eso era el garabato, sí, era. y todo eso lo cumplen. Sí, tienes toda la razón, no había pensado, ¿no? Claro, está bueno. ¿Quién dice que no hay un debate? La Virgen, La Virgen Salé. claro, que cualquier cosa echan. ¿La Virgen de la Saleta? Claro, pero yo entiendo que eran blasfemias, ¿no? Pero Claro. es como echar garabato, no es Sí. una blasfemia No sé. teológica. Es Así que en España, por ejemplo, son blasfemias. Los garabatos son todos blasfemias. Los garabatos son blasfemias. No Pero todos no es son sinónimo. No, pero hay muchos que son blasfemias. En Francia no sé cómo era. Ostras. O la Para empezar. Virgen, No siga. sí, sí. Buen punto, buen punto. ¿Eh? Buen punto. Sí. Estaba lleno muy. Pero bueno, Para que sea Eva, Tienes toda la razón. Y ahí, bueno, al menos para ese pueblo, sí, y eso es interesante, ¿ah? Como en muchas apariciones hay como unos cumplimientos parciales de lo que pide la Virgen y por tanto hay unas salvaguardas parciales, ¿no? Ya sea a aquellos que sí la cumplen, como, no sé, los obispos de Fátima, los obispos de Portugal, que sí cumplen la consagración y son preservados de caer en la Segunda Guerra Mundial o que siguiera la revolución marxista apoderándose
de Portugal, y la consagración parcial de Juan Pablo II, pero igual logra la caída del muro, así, ¿no? O sea, igual. Y evitó la Tercera Guerra Mundial, tal cual en ese momento. Así que también es ese de tener el brazo, aunque sea parcialmente. Cosa que los españoles, hoy españoles no hicieron. Se lo reprochó varias veces la Virgen a través de Sor Lucía. Bien, así que la guerra civil. Sí. Han colmado, se pregunta, ¿no? ¿Han colmado la medida entonces nuestras iniquidades? Siempre se refiere a eso, ¿no? Los pecados del mundo están colmando la medida, la copa. El poder de la gracia se desborda solo en la debilidad. Será pues a partir de una iglesia que confiesa de corazón la abismal miseria, ya sea la confesión de las miserias pasadas, como se hizo en el arrepentimiento jubilar del 12 de marzo de 2000, ya sea la confesión de las miserias presentes, que la humildad, solo a partir de esa confesión humilde, que la humildad repristinada liberará sobre el mundo la misericordia sobreabundante. O sea, el llamado principal aquí es a el reconocimiento de las propias miserias, y solo ahí entonces puede cumplirse las promesas de Dios a través de María. Y va a decir, bueno, esto es lo que hace el mismo Jacques Maritain. Él mismo confiesa su propio ser solo polvo, siguiendo la huella de Charles de Foucault. Santo a esta altura, ¿no? La revisamos. San Charles de Foucault. Fue la metamorfosis del filósofo en Hermanito de Jesús, ¿no? Cuando el 71, ¿a qué edad tendría? ¿El 83? El 80 ya, ¿eh? Se Para el año antes de morir. ingresa, ahí se va con la congregación de los Petit Frères, los hermanitos de Jesús a Pero no Toulouse. se supone que después que murió Raiza y Raiza murió en el 60. Yo tenía la misma. Sí, Juan Pablo, Sálvanos, historiadores. Me parece. Raiza muere Ahí en el es el 61. Y siempre yo he escuchado que entró en el 61. Él tuvo un periodo como de 10 años que parece que quedó así. Eso estaba de A mí me novicio. pareció Sí. también esto del 71 a 2 años de la muerte, como. Sí, como muy poco. Claro, Sí, fue claro. mucho más tiempo. Eso debería haber sido de poquito después del Campesino Algarona, y eso el Campesino Algarona era del 66. Y él terminó eso siendo religioso. Terminó Claro. el proceso de Garona. Pero es que él empezó desde y ahí tuvo como maestro Heidi Schmidt. Porque ese era postulante. Ahí se Pero que se retira a vivir ya con el maestro de Jesús, yo creo que desde el 61. Porque hace la profesión, ¿no? O sea, Entonces, claro, acá dicen en FoucaultDiálogos.com que, claro, a partir de la muerte de Raiza comienza esta inquietud, pero se concreta el año 71. bueno, esa es la profesión formal. Sí, la profesión formal es 71. Tratado de postulante, sí. Te voy a decir que cuando, para el término del El 70, concilio, el 65, el Papa lo manda a buscar y la Toulouse. claro, se nota que estaba allá. Le dice a Maritain que no va a salir, que no va a ir, y ahí mandan los buenos cardenales y dice, Ya. usted no vuelve sin Maritain. Entonces aquí esto había que verlo. Hay que agotar. También. Claro, esa metamorfosis culmina el 71 quizás. Claro. 70. Formalmente el 71. 70. Aquí 71, no sabemos por qué. También está. Vamos a investigarlo ahí, sí, por historiadores. Bien, dice, 50 años después de su muerte, o sea, ahora, ¿qué año? La devoción a la Salet es marginal en la espiritualidad occidental que no cree en los milagros. No se puede captar intelectualmente. Exige una dolorosa subida personal a la montaña, despojada de preconceptos, en el silencio del corazón donde el espíritu susurra. Está de moda por esta razón. Falta eso. Mensaje y mensajero, Salet y Maritain, comparten de hecho apariencias desconcertantes. Dice
mismo Maritain, es la cáscara de nuez. Si se lee rápidamente este libro de la vida de la pastorcita de la Salet, se ve solo esto, dice Maritain, solo la cáscara. En cambio, el fruto te vuelve la vida. O sea, para entrar a comprender la Salet, no basta con leerse así, sino hay que hacer todo un ejercicio espiritual para sacar los frutos, ¿no? Es un método, en todo caso, el método cristiano. Para entender a Cristo hay que estar dentro. Si fuera, no se va a poder. Hay que vivir la fe. Hay que realizar esta dolorosa subida personal a la montaña. No basta con que uno sea intelectual. El teólogo, hay que hacer teología de rodillas. Con Baltasar. Cosa que el Papa Francisco le acaba de recordar en la Academia Pontificia Teológica. O lo que decía Ratzinger en la vocación eclesial del teólogo. ¿Puede un teólogo, puede uno que no tiene fe hacer teología? No. La fe es necesaria para la teología. Así es. Materialmente sí, pero formalmente no. En las prisas del viaje a Roma, en plena Primera Guerra Mundial, Maritain nos deja una obra inacabada. Para seguir el hilo, acá en este libro veremos el plan, el contexto, los orígenes y las fuentes. Para descubrir el papel que desempeñó lejos de los ojos profanos, seguiremos los pasos de los esposos que pusieron toda su alma en él. Y esta parte que empieza aquí es muy interesante, ¿no? En cuenta, no fue tan lineal, fue toda una lucha espiritual de Jacques, de Raisa, que al final es Raisa la que mueve que esto se termine y se presenta al Papa. O sea, por Maritain lo había dado completo por perdido. La intercesión femenina. ¿Te acuerdas que nos contaba Fernando Moreno? En los tiempos de la Moscada contaba esta cosa, que los encuentros que tenía con los intelectuales en su misma casa, Maritain, él se sentaba a los pies de Raisa. Sí, pero incómodo, o sea, estaba ella sentada y él en un cojín, ¿eh? Hasta que uno de ellos le dice, pero maestro, ¿tú por qué no te sientas? Porque además ya estaba con cierta edad, ¿no? No es que, y él dice, no, que aquí hacemos filosofía de aquí, menor que lo que representaba Raisa, ¿no? Raisa no solo la feminidad, la poesía, lo más alto, nosotros que hacemos filosofía tenemos que estar más de eso. Y también la fuerza. Sí, y también la fuerza espiritual. Y cosas así, ¿no? Siempre la mujer la lleva. La mujer es la que la lleva. Y la poesía. Es femenina. Sí. Ya entramos en son femeninos. Bueno, aquí empieza a contar un poco la historia ya repetitiva. Agradecer y reparar. Ese es va a explicar qué es lo que llevó a Maritain a escribir esta tremenda 60 páginas de este reporte sobre eso, ¿no? Agradecer y reparar. Deber, se pregunta, ¿es el deber mencionado en el avant-propos de agradecimiento familiar o de reparación para la Iglesia y para Francia? ¿Cuál sería el motivo de un trabajo de Cartujo, de tanta dedicación y tan intrépido? Escuchemos a Maritain, cuyo apellido evoca el de María, mientras que Raisa creció en Mariupol, la mártir, ahora mártir, ciudad de María. Escuchemos, aquí hay una nota también que se refiere va a decir la forma semítica, retórica que tienen la escritura misma de los mensajes, ¿no? Se dice Raisa y Vera, de origen judío, deberían alegrarse con esta un redescubrimiento ahora del texto original, que tiene una forma semítica. Detalle. Bueno, entonces escuchemos a Maritain explicar a su gran compatriota Luis Villot las razones de su tenaz testimonio. Recordemos que Maritain le lleva, los Maritain juntos le llevan el memoir a Benedicto XV y Benedicto XV se lo pasa lo manda a hablar a él con un obispo. Se lo manda a llevar a Luis Villot.
el encargado del oficio, algo así. Ahí tengo la duda, Ministerio. porque Luis Villot era un jesuita, tomista, si se puede ser escrito tomista, bueno, tomista al estilo jesuítico, muy, muy riguroso, muy ortodoxo, que había sido nombrado, que ayudó a escribir ¿cuál es escrita? ¿La Chendi? No, era un tipo muy, muy, pero que era muy monárquico y aliado defensor de la acción francesa. Entonces, después, cuando, ¿quién fue? Pío X es el que prohíbe la acción francesa, prohíbe a los católicos entrar en la acción francesa. Louis Villot se rebela contra el Papa y públicamente en apoyo de la acción francesa. Y entonces el Papa, claro, él era amigo de todo esto y los defendió públicamente, a pesar de que Achille Ratzinger, Pío XII, la declara, la proscribe. Y Charles Morales decía, yo soy ateo, pero soy cristiano. Sí, entre otras lindas. Entonces era curioso. Y publican algunas cosas en contra de la iglesia y que Villot suscribe. Y Villot también estaba en contra de la aparición de la familia. Y era presidente de la Pontificia Academia de Santo Tomás en ese momento. Yo creo que lo mandan por eso. No sé por qué se lo manda. Seguro que era. Pero era de mucha confianza de Benedicto XV. No, parece que no tanto lo que leía, yo entendí, ¿sí? Pero parece que tenía una cierta distancia. Pero una forma de ponerlo con el que tenía la distancia, para objetivar más el texto. Entonces lo ponemos con alguien que tenía una atención. Un análisis más. Claro. Sí, tiene razón. Y ahí lo dejaron. Hasta ahí llega. Claro. Entonces el Papa Pío X, después de esa crítica que le hizo Villot, lo llama a una audiencia privada y sale Villot sin el capelo cardenalicia y lo descardenaliza. Como a McCarrick ahora. Y hay muy pocos casos en la historia. Pero eso se puede hacer. No, Sí, McCarrick el Papa tiene poder para crear un cardenal y para descrearlo. El único que podría hacer eso. Sí. En virtud del poder omnímodo que tiene. Muy pocos casos en la historia. Así que Villot se las traía. Era duro entre los duros. Debería haber más casos. Bueno, vamos a proponer alguna otra idea. Es un raro. Y entonces aquí, que está terminando, está lo que le escribe Maritain a Villot para explicarle por qué se dedicó a escribir este tema. Una carta. Le dice: sepa su eminencia que mi convicción proviene solo de un largo estudio personal y de una investigación en la que consulté no solo libros y documentos, sino también testigos que conocieron de cerca a la pastorcita y a quienes fui a interrogar en el lugar. O sea, su convicción de que la Salet es verdadera, de su estudio y de haber interrogado personalmente a los testigos in situ. Pero interesante, lo que me impulsó a realizar este estudio y a emprender el trabajo para cuya publicación, cuando la comencé en 1914, no podía prever ningún obstáculo, es solo, esto en indirecta sutil, está diciéndole, escucha que me han puesto obstáculos. Es solo lo que me impulsó, es solo el sentimiento de la importancia intrínseca de la cuestión y el recuerdo de las obligaciones muy especiales que tengo para con Nuestra Señora de la Salet. Mi esposa Raiza fue curada de una grave enfermedad después de una novena a Nuestra Señora de la Salet y a Melania. Y además, la conversión de dos personas que me eran muy queridas tuvo lugar bajo los auspicios de Nuestra Señora de la Salet. Y ahí abajo el editor empieza a elucubrar quiénes serían, ¿no? No sé si ustedes lo... Dice, entre ellas el sobrino escritor ateo E. Renan,
y gran amigo de Maritain, Ernest Sicario, Sicari. parece que es con Sí, con él. Es Sicchiari, yo creo que está. No, No, sí, Sicari. con él. Con R. Entonces, una T. Sí, sí, que uno. Pero ya la hermana de Maritain nunca lo pescó. Claro, pero enamorado. Está enamorado. Sí. Y si no, dice. El segundo sería un amigo de. O el padre de Raiza. El segundo puede ser la que se convirtió y se fue bautizado por Maritain antes de morir. Y fue bautizado con agua de la Salet. El padre, el suegro. Por el mismo Jacques Maritain. Podría ser el segundo convertido. No sé en qué año murió. Parece que es el sobrino de Renan. Son dos. Son dos. El primero está seguro y el segundo es que hay posibilidad. Dice la conversión de dos personas que me eran muy queridas. Ah, que Renan dice que era amigo de Maritain y Sicari. Claro. No es Sicari aparte. Es amigo de la segunda. Pero Sicari no se convirtió también. Sí, porque ahí menciona tres conversiones. De esas tres, dos de esas tenéis que hacer. Dos de esas. Son las tres posibles. Tres conversiones. Claro. El editor y el ¿cuál de esas tres? Bueno, una de esas tres tiene que ser las dos. Están aquí citadas como motivación. Entonces, esa es la primera motivación de Maritain, que es un agradecimiento especial a la Virgen por la curación de Raiza y por la conversión de dos personas. Incluso el padre, hay otro más, padre judío de Raiza también. Claro, el padre judío de Raiza. En el 5 después, o del padre judío de Raiza, otro más. O sea, el que es seguro sería Ernest Sicari. No, Sí, no, es Renan. No. El sobrino, el sobrino de Renan, y gran amigo Maritain, Ernest Sicari. Y lo otro, hay dos posibilidades. O el amigo ¿Cómo se de... pronunciará eso, Sicchiari? Si está en italiano es Sicari. Si está en... Sebastiano Sicari. Pero si es sardo o qué sé yo del sur, podría ser Sicari, pero le tendría que poner un acento al revés, ¿no? Ahora no sé si es de dónde será. Era francés. Sí, Sicari. Como Perret, ¿no? Como Platini. Dijo Fernando Bueno que habían PV en Francia que eran Perret. Yo soy de Francia. Tú eres Ferré. Perret. Como Brugué. Y muchos judíos separados también. Como Brugué. ¿Ah? ¿Pero fue el apellido judío? No tengo idea, creo. No, primero, es el primer apellido. Ah. Cuando le dicen a Diga que Pérez serás. Sí. Esa me lo dicen de cuando los chicos. Pues. Ya, terminemos aquí. Porque además de este tema religioso, hay un tema de conciencia que le apena a Maritain por su familia, por su abuelo y por su madre. Dice, por otra parte, tenía motivos familiares muy particulares para interesarme en este asunto. Mi abuelo, Jules Favre, defendió la causa de la Salet, del asunto de la Merlier, lo que es muy extraordinario, teniendo en cuenta sus opiniones religiosas y políticas, el republicano furioso, ¿no? Y es aquí, en una vida en la que tengo mucho que deplorar, un acto excepcionalmente precioso para mí. O sea, tenía el orgullo que su abuelo, a pesar de todo, había defendido la Salet. Me parecía... A ver, una de las razones por las cuales yo creo, precisamente, que Fabre, que su abuelo defendió la Salet, era porque él era un férreo opositor de Napoleón III, cuando se la da de emperador Napoleón, y entonces, no, pero simplemente porque en la Salet la Virgen advierte al Papa contra Napoleón III porque es un lobo vestido de oveja, y efectivamente así fue. Entonces, yo creo que esa es la parte que le gustaba a Jules Favre, porque un argumento contra Napoleón III. No lo sé. Eso lo planteas tú, ¿no? Lo planteo yo. Bueno, pero bueno. Vistosamente, ¿no? Pero bueno, me parecía que el nieto de uno de los fundadores de la Tercera República, el signatario del Tratado de Frankfurt, podía enmendar mejor para la Iglesia y para Francia, entrando al servicio de la omnipotencia suplicante, que ofreció a su abuelo la gracia de defender su causa, y quiere salvarnos siempre que le escuche. Y por último, da el último argumento, si hay que contarlo todo a su eminencia. Bueno, un libro sobre Jules Favre, en cuya edición participó mi padre, que contiene un pasaje
su madre, esta anticlerical, ¿no? Hay un pasaje ahí, odiosamente malévolo, sobre la aparición de la Salette, que apareció algunos años antes de la guerra. Y por ahí no sé dónde está, que lo que dice ese pasaje es que todo esto es un invento de una señorita que para despertar la fe se disfrazó con flores, un gorro, y se presentó ante unos pastores y fue toda una farsa, ¿no? Eso es lo que dice este libro, donde participó su madre, y por eso Jacques Maritain dice que era un poquito... prometí entonces a la Santísima Virgen, para compensarla por esta injusticia, ocuparme yo mismo algún día de la cuestión de la Salette. O sea, esto fue años antes de la guerra, ya le había prometido a la Virgen reparar esta ofensa de Por su lo tanto, antes de su conversión, de Maritain. Y su Bueno, convierte en después- 1904, ¿no? 1906. Después de la guerra de 1914, parece 1913, podría decir. Segundo con el casamiento. Con Bueno, hasta ahí llega. Yo, si quieren, lo dejamos acá. Y no sé cómo les parece que continúen. Oye, ¿me permiten un par de alcances? Todo lo que usted quiera, don Juan Pablo, que es el culpable de que estemos aquí. No, fantástico. Mira, unas precisiones respecto del párrafo anterior, digamos, cuando Jacques habla de la influencia de la Virgen, digamos, en algunas conversiones. Primero, ellos en 1907, Raisa estuvo muy enferma, hicieron entonces ahí una novena y una peregrinación después a la Salette en 1907. Y justamente de vuelta de esa estadía en la Salette, en Grenoble, ellos se confirmaron a la fe. Ese es un dato importante. Y después, respecto de los conversos, está Ernesto Psichari, ¿de acuerdo? Que se convierte justamente ante la imagen de María de la Salette que Jacques tenía en su casa. Mira. Eso. Y segundo, después la conversión de su suegro, el padre de Raisa y de Vera, es además asistido con agua que Jacques había traído precisamente de la Salette, agua bendita. Son aspectos que vale la pena tener en consideración, digamos, respecto a la influencia de la Virgen en estos ámbitos. ¿Sí? De todas maneras, Juan Pablo. Aquí dice incluso que el padre Raiza fue bautizado por Maritain. Hay un artículo Mortis con agua de la Salette. Exacto, eso. una fuente que apareció también ahí. Claro, a veces habla de la fuente, hace esta referencia a la fuente que aparece. Tú sabes que eso aparece porque empieza a llegar mucha gente, y entonces el obispo dice: tenemos que tener agua para todos los peregrinos que están llegando acá. Entonces le dice a los: oigan, hagan un pozo por acá. Están locos, estamos aquí a esta altura, acá arriba, es imposible que se encuentre agua. Con lluvia directa. Claro, entonces le dijo: no, hagan un pozo aquí donde se apreció la Virgen. ¿Qué hacen el pozo? Y hasta el día de hoy sigue haciendo esto agua. Bueno. ¿Ah? Ese no hace falta, ¿cierto? Bueno.